Entonces, tal como mencionó su compañera, el disco duro, ¿no? Es un dispositivo de almacenamiento no volátil, que quiere decir que conserva los datos, ¿no? Que están acá en el disco. Aparte de almacenar datos, también se encuentra el sistema operativo, ¿no? De la computadora, que lo va a hacer funcionar, ¿no? Software de ahí, ¿ya? Listo. Rojas Santos. Ya, profesor, actuador es una parte del disco duro que se encuentra entre la parte central y la parte externa de los discos. Mueve la organización que aguanta las cabezas de lectura-escritura, las cuales son las encargadas de leer y escribir la información en los platos giratorios. Gracias. Entonces, de esta manera, esto de acá es el actuador, ¿no? En el video el que decía el componente que tiene electricidad y magnetismo, ¿no? Que hace que se mueva todo el cabezal, se puede decir, ¿ya? Aliaga Flores. Ya, profesor. Circuito electrónico. El disco duro también contiene un circuito electrónico que se encarga de gestionar las funciones de posicionamiento del cabezal y la lectura y escritura de este. Este circuito además se encarga de comunicar el disco duro con el resto de componentes del ordenador, traduciendo las posiciones de las celdas de los platos a direcciones comprensibles por la memoria RAM y CPU. Gracias. Como podemos observar entonces, esta partecita de acá, verde, ¿no? Que es una placa, es el circuito electrónico, ¿ya? En algunas oportunidades, cuando tu disco duro muere, a veces es por cuestión de electrónico, ¿no? Cambia la placa, bueno, eso ya lo ve la parte de los técnicos electrónicos y sigue funcionando tu disco duro, ¿ya? Y este, como tal como dice, se encarga de comunicar el disco duro con el resto de los componentes del ordenador, ¿ya? Ñawi. Maricielo. Ñawi Ramos. A ver, Maricielo. Evadido, Maricielo, ¿no? No hay. Camarena Seas. Ya, profesor. Brazo mecánico. Son los elementos encargados de sujetar las cabezas lectoras. Permiten el acceso a la información de los platos desplazando las cabezas lectoras de forma lineal desde el interior al exterior de estos. El desplazamiento de estos es muy rápido, aunque debido a ser elementos mecánicos tienen bastantes limitaciones en cuanto a la velocidad de lectura. Ok, gracias. Maricielo está teniendo problemas con el micrófono, dice ya. Tal como menciona, esta partecita de acá, y lo hemos visto en el video, es el brazo mecánico, ¿no? El que se encarga de sujetar a las cabezas lectoras, ¿no? En este caso, ¿ya? Y nos permite el acceso a la información, los platos que están girando a gran velocidad, ¿ya? Morales Sauñi. Leo, ¿no, profesor? Sí, correcto. Cabezal de lectura. Es el elemento que hace la función de lectura o escritura. Habrá uno de estos cabezales por cada cara o superficie de plato, por lo que si tenemos dos platos habrá 4 cabezas lectoras. Estas cabezas no hacen contacto con los platos. Si esto sucedería, el disco quedaría rayado y se corromperían los datos. Cuando los platos giran se crea una fina película de aire que impide el contacto entre ello y la cabeza lectora. Aproximadamente 3 Nanomilímetros. centímetros. ¿Ya? Gracias. Entonces, como vemos, el cabezal, ¿no? Es esta partecita de acá. Por cada plato tenemos dos cabezales, ¿no? Acá. Pongamos que esto de aquí
el plato sea verde y los cabezales el amarillo, ¿ya? Entonces, por cada cabezal que exista, va a haber, que digo, por cada disco va a haber 2 cabezales, ¿ya? Y tal como dicen, no debe, ¿qué pasa si tocara? Se raya, ¿no? O se daña, ¿ya? Nos va a ayudar Castro Fernández. Ya, profesor. Platos o discos es donde se guarda la información. Están dispuestos en forma horizontal y cada plato consta de 2 caras o superficies magnetizadas, una cara superior y otra inferior. Esto normalmente está construido en metal o cristal. Para almacenar la información en ellos disponen las celdas en donde es posible magnetizarlas de forma positiva o negativa. Ok, gracias. Entonces, como podemos ver, todo esto de acá, ¿no? Todo esto de aquí son los platos o discos, ¿no? De acuerdo a la capacidad que tiene cada disco duro y al fabricante, ¿ya? Va a contener 1, 2, 3 o 4, ¿no? De acuerdo a ello, ¿ya? Y ese, como dice, se guarda la información, eh, ceros y unos, ¿no? Carga positiva o negativa, ¿ya? En este caso, en ambas caras, cara 1 y por otro lado sería la cara 2. Castro Fernández fue. Huacaychuco Landeo. Ya, profesor. El eje es la parte de un disco duro que actúa como soporte, sobre el cual están montados y giran los platos del disco, normalmente a una velocidad de entre 5.000 a 7.200 revoluciones por minuto. Gracias. Entonces, este eje es el centro, ¿no? Donde se colocan, donde están los discos sujetados, en el cual, como dice, es el encargado de hacer girar, ¿ya? Las revoluciones, como dice, entre 5.000 a 7.200 revoluciones por minuto, ¿no? 6 vueltas por minuto que da. Es el encargado para poder que gire, ¿no? En los platos en este caso. Guavil. Puertos de conexiones. Es la parte trasera del disco y fuera del encapsulado se encuentran los puertos de conexión. Normalmente están formados por el conector del bus hacia la placa base, el conector de 12V de alimentación. Gracias. Los puertos de conexión están, como dicen, en la parte externa, ¿no? Fuera del encapsulado, ¿ya? De disco duro, y el cual se encuentra, número 1, esto de aquí, a ver, uy, no se puede ver con el azul rojo, ya, esta parte, que viene a ser el conector de alimentación de 12 voltios, y esta partecita de acá, que viene a ser el conector para transferencia de datos, en este caso, el conector SATA, ¿ya? Ahora, me va a ayudar, ¿dónde está Gutarra? Disco duro sólido. Un disco duro sólido o disco SSD es un sistema de almacenamiento que guarda los datos en chip. El disco sólido no tiene partes mecánicas en movimiento como los discos duros tradicionales. La capacidad de almacenamiento de un disco duro sólido llega actualmente hasta los 2 TB y el precio por TB es mucho más alto que el de un disco duro mecánico. Podemos encontrar el disco sólido con conexión SATA y M.2. Gracias. Ya vemos aquí el otro tipo de disco duro, que es el disco sólido, ¿ya? Supongo los que han comprado últimos laptops, ¿no? Decía disco duro con disco de 250 SSD, ¿no? 250 gigas de disco duro sólido, ¿no? A diferencia del mecánico, como ya estamos viendo, ya no guarda en los platos, pues, ¿no? En los platos magnéticos, sino lo almacena en chips. Y como podemos ver, tiene también conector SATA y el conector M2. Estos de aquí, ¿no? Tal como vemos en esta parte, en la parte de acá, la mitad del SATA, cual lo vemos acá, y el M2 es esto de aquí, ¿no? M2 o algunos lo conocen como PCI también, ¿ya?
Entonces, miren, a diferencia, ¿no? Del disco sólido que el disco duro tradicional, que pesaba, no me equivoco, la HHD creo lo llamaba, o HDD creo, ya algo por ahí, ¿ya? Entonces, miren, ve, antes esto guardaba en los platos, ¿no? Giraban ahí, tenían partes mecánicas. Hoy en día, la tecnología ha avanzado, ¿no? Ya no necesita, como dice, almacena más espacio, esto de acá, en los chips, ¿no? En chips integrados que están dentro de aquí, esto que parece prácticamente una memoria, ¿ve? También de acá, es un disco duro con puerto M2, ¿ya? Son más caros, pero a diferencia del disco tradicional, si esto se cae, sigue funcionando, porque los chips no se dañan, pues. En cambio, el otro se cae, los platos se dañan, ¿ya? La velocidad a sus inicios era 2 terabytes. Hoy en día tenemos discos sólidos hasta de 5 a más terabytes, ¿ya? Listo. Continuamos. Ahora vamos a ver parte de Fernández Chalco. Memoria flash es quien soporta la información y una pieza muy valiosa que representa sobre el 70% del coste de la unidad. Correcto, gracias. Entonces, dentro del disco sólido está integrado, como dice, la memoria flash, ¿no? Estos pequeños chips. Y el nombre de memoria flash, ya lo habrán visto, habrán escuchado, ¿no? Se refiere a sus UCBs, pues, que tienen, ¿no? Que dentro de ellos también tienen estos tipos de chips, ¿no? Que se puede almacenar el dato, que se mantenga ahí la información, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Un disco duro tiene varios integrados, ¿no? O varias memorias flash dentro de ellos, ¿eh? Varios, los componentes de sus UCBs tradicionales que tiene. Galvez Flores. Profesor, Vamos, Galvez, te escuchamos. estoy subiendo el volumen. Controladora y firmware. La controladora es quien hace la diferencia. Se trata de un pequeño procesador que conjuntamente con el firmware decide cómo, cuándo y dónde la información es escrita y leída. Coordina interfaz, aquí y memoria. Gracias. Tal como dice la controladora y firmware, ¿no? Es el que se encarga del, como dice, es un pequeño procesador, ¿no? Viene como dice acá, este es un pequeño procesador. El que hace las veces, en este caso, sería del cabezal en un tradicional, ¿no? ¿Por qué? Conjuntamente con el programita que lleva dentro, que se llama firmware, decide cuándo y dónde la información va a ser escrita o leída, ¿no? Dentro de ellos, o conmigo se coordina con la memoria cache, ¿no? Entonces, dentro de todo el disco que está acá, también va a haber una memoria cache, ¿ya? Y también va a estar las memorias flash, ¿no? Entonces, esto de acá, coordinando con ellos y con esto va a decir, ¿sabes qué? Información tal acá, información tal aquí, información tal aquí, tal información ahí. De esa manera va acordándose. Entonces, todo disco duro tiene un pequeño procesador dentro de ello, ¿ya? Flores Santa Cruz. Flores. ¿Qué pasó con Flores? Nicole Flores está conectada, pero no participa. Ya, listo. Gabriel Sánchez. Ya, interfaz SATA 3, SAS, PCIe, NVMe. El interfaz es el software que comunica el SSD y la placa base. Los tipos de firmware más usados son SATA-I, SAS, PCI Express y NVMe. Algunos de estos tienen importantes limitaciones. Por ejemplo, SATA solo permite hasta 600 gigabytes por segundo de ancho de banda. En cambio, el NVMe PCIe obtiene los mejores rendimientos. Ok, gracias.
Entonces, la interfaz es el tipo de conexión, ¿no? Tenemos el SATA, el SAS, el PCI, el NVM, ¿ya? Esto de aquí es la interfaz, mayormente, que se conoce como SATA, ¿no? SATA, tal como dice, permite solo hasta 600 gigabytes por segundo de ancho de banda, ¿no? Mientras, esta interfaz, mayormente conocida como PCI Express o M.2 que hemos visto, estos son nombres técnicos ya, el M.2, en algunos casos creo está el M.3, ¿no? ¿Ya? Estos duplican la velocidad de transmisión de datos, ¿no? Ya que está directamente conectado a la placa, mientras esto necesita de un cable SATA para conectarse, ¿ya? Entonces, esto es más veloz y este es un poco menos. Y ambos, claro, correctamente, son mucho más veloz que un disco duro tradicional, ¿no? Por ejemplo, sus laptops, si está medio lenta, se le cambia el disco duro, el magnético o el mecánico por uno sólido, la velocidad es mucho mejor, más rápido tu máquina, ¿ya? De nuevo me va a dar Adauto. Adauto. ¿Leo eso, profesor? Sí, léelo, Adauto, por favor. Memoria RAM. Se trata de memoria RAM que se usa como archivo temporal antes de la escritura definitiva en la memoria flash. Es una memoria volátil en caso de pérdida súbita de energía. La información que contiene puede perderse. Algunos modelos ofrecen opciones de seguridad que impiden que se pierda. Gracias. Entonces, la parte del cache, una de las partes del disco duro sólido, que en realidad viene a ser una pequeña memoria RAM, ¿no? Que va a mantener los datos mientras está prendido la máquina antes de grabarlos definitivamente en las memorias flash, ¿no? Entonces, tal como toda memoria RAM es volátil, ¿no? Mientras está prendido, acá está manteniendo los datos que está pasando a la memoria flash, ¿no? Y si por A se quita la energía, todos los datos que había acá se eliminan, ¿ya? Quedan, no logra guardarlos. Entonces, nosotros ya hemos visto las partes del disco duro y ahora vamos a recordar a modo de práctica. A ver, voluntarias, o llamo. El número profesor. Ya, vamos, Abigail, ¿no? Profesor, el eje. ¿Cómo se llama? Eje. Ya, listo. Eje. 2. El cabezal de lectura, profesor. ¿Quién fue? Huacaychuco. Huacaychuco y el otro fue Flores Santa Cruz, creo. ¿O no? Abigail, ¿no? El primero del eje, ¿quién me dijo? Guávil, profesor. Ay, Guávil. Disculpa. Cabezal de lectura, no de ñectura. Lectura, listo. El 3. Brazo mecánico, profesor. Muy bien, brazo mecánico. Uy, he olvidado acá, creo. Mecánico. El 5. Circuito electrónico, profesor. Circuito electrónico. ¿Quién me dijo el brazo mecánico? Guávil, profesor. Guávil, nuevamente, Guávil. Luego me dijo Adauto, ¿no? Adauto, listo. El 6. Puertas de conexiones, profesor. Maricielo, ¿no? Sí, profesor. Puertos de conexiones, listo. Donde está el SATA y el voltaje, ¿no? 7. Actuador. ¿Quién fue? Actuador. Listo. Adauto, ¿no? El 8. Disco, profesor. Salomé, ¿no?
Sí, profesor. Discos o platos. Salomé Castro Fernández, Salomé y Alvaro Quitano. Listo. Entonces, hemos reconocido todas las partes de un disco mecánico, ¿eh? Entonces, este disco ya está dejando, se puede decir, entre comillas, que van a dejar de producirlo, no más adelante. Todavía lo siguen produciendo algunos, ¿ya? Pero ya está que se va a decir, la tendencia es a que desaparezcan. ¿Por qué? Si sufren una caída, se dañan, ¿no? ¿Por qué? Porque contienen los platos, esto de acá al caerse, ¿cómo se llama? El cabezal choca a los platos y daña, ¿no? En cambio, a su par, los que están hoy en día ya están saliendo, son estos de acá, un disco duro sólido, ¿eh? Internamente presenta de esta manera. La primera parte, ¿qué vendría a ser? Cage, Memoria profesor. RAM. ¿Quién dijo memoria cage? Huacaychuco, profesor. Huacaychuco Landeo, muy bien. Listo. El cage, que en realidad viene a ser una memoria RAM, ¿no? ¿O no? A ver. Claro, el cache es una pequeña memoria RAM. Está listo. Número 2. La interfase, profesor. Las interfaces. ¿Quién fue? Wabil también una vez más. Listo. El 3. Controladora, profesor. ¿Cómo me dices, Melanie? La controladora y firmware. Es Controlador y firmware. A ver, vamos a ver dónde está eso. Sí, correcto. Es el controlador o firmware, ¿ya? Entonces, esto de aquí, en realidad que viene a ser el pequeño procesador, ¿no? Que se va a encargar de, como dice, coordinar con el cache y almacenar en las respectivas componentes la data, ¿ya? El 4, ¿cómo se llama? Memoria flash. Mailin, ¿no? Mailin y... Profesor, yo le dije primero. Yo también, profesor. Ya, Sharon, Yesley, ¿qué más? Aliaga Flores, profesor. Aliaga, ¿no? Aliaga. ¿Dónde está Sharon? Sharon Rojas Santo. Y Yesley. Listo. Entonces, esto vendría a ser la memoria flash. Memoria flash, listo. Entonces, ya conocemos los componentes, ¿no? La interfaces, ¿no? Que viene a ser SATA en este caso, ¿ya? Dentro de ello está el controlador, que es un pequeño procesador que en conjunto con la memoria cache, una memoria RAM de apoyo, ¿no? Va a decidir en cuál de las memorias flash va a ir guardar la información, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya son integrados, ¿no? Ya no hay partes mecánicas, todos son, se puede decir, electrónicos, ¿no? Los chips, ¿ya? Dentro de los chips, ¿qué pasa si el chip se cae, ¿no? No hay ni un cabezal pues que dañe, ¿no? Por eso se puede decir, entre comillas, que tiene, de acuerdo, ¿no? Al uso que le das, se puede decir hasta que estos discos, se podría decir que son casi eternos, ¿no? Pero por el voltaje todo se daña, ¿ya? Pero tienen más tiempo de vida útil que un disco duro tradicional, ¿ya?